Hola y bienvenidos a la comunidad de El Próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión: dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En esta sesión daremos un paso crucial en ese camino. Hoy vamos a desmitificar una tecnología que nos rodea, que usamos cada segundo de nuestra vida digital y que está a punto de dar un salto cuántico. Hablo, por supuesto, del Wi-Fi, pero no de cualquier Wi-Fi. Vamos a sumergirnos en las profundidades de la radiofrecuencia para entender qué es, cómo funciona y por qué el nuevo estándar, Wi-Fi 7, no es solo una mejora más, sino una auténtica revolución que redefinirá lo que entendemos por conexión inalámbrica. Olvídense de los números y las siglas por un momento. Piensen en esto como la transición del motor de vapor a la propulsión a chorro. Así de grande es el cambio. Para apreciar la magnitud de este salto, primero debemos entender de dónde venimos. Pensemos en la evolución del Wi-Fi como la evolución de una carretera. En 2007, con Wi-Fi 4, el estándar 802.11n, teníamos una carretera decente, una autopista de 2 carriles por sentido. Operaba en 2 bandas de frecuencia, 2.4 y 5 GHz, que son como 2 rutas paralelas. El tamaño de los canales, es decir, el ancho de cada carril, era de 20 o 40 MHz, y la velocidad máxima, teórica, el límite de velocidad en nuestra autopista, era de 1.2 gigabits por segundo. No estaba mal para la época. Luego en 2013 llegó Wi-Fi 5, el estándar 802.11ac. Aquí la cosa se puso interesante. Decidimos abandonar la carretera más congestionada y antigua de 2.4 GHz y nos centramos exclusivamente en la de 5 GHz, que estaba más despejada. Y lo más importante, ensanchamos los carriles. Pasamos a tener canales de hasta 160 MHz. Imaginen pasar de una carretera comarcal a una autopista de 8 carriles. El resultado fue un aumento de velocidad hasta los 3.5 gigabits por segundo. Pero el tráfico digital no paraba de crecer. Así que en 2019 llegó Wi-Fi 6, el 802.11ax. Aquí la estrategia fue más inteligente. Volvimos a usar las 2 bandas, 2.4 y 5 GHz, pero con una gestión mucho más eficiente. La velocidad máxima se disparó a 9.6 gigabits por segundo. No fue tanto por ensanchar más los carriles, que se mantuvieron en 160 MHz, sino por cómo organizábamos el tráfico. Aquí es donde conceptos como modulación y MIMO empiezan a ser cruciales. La modulación, en nuestra analogía de la carretera, es la cantidad de información que podemos meter en cada vehículo. Con Wi-Fi 4 usábamos 64 QAM. Imaginen que cada coche solo puede llevar 64 paquetes distintos de información. Con Wi-Fi 5 pasamos a 256 QAM, así que cada coche ya podía llevar 256 paquetes, 4 veces más eficiencia. Y con Wi-Fi 6 dimos el salto a 1024 QAM, 1024 paquetes por vehículo. La densidad de la información que podíamos transmitir en cada pulso de radiofrecuencia se multiplicó exponencialmente. Y luego está MIMO. Multiple Input, Multiple Output. Si la modulación es cuánta carga lleva cada coche, MIMO es cuántos coches pueden entrar y salir del mismo punto de acceso al mismo tiempo y en paralelo. Es como tener múltiples túneles de entrada y salida en un peaje, todos funcionando a la vez. Wi-Fi 5 ya tenía un sistema 4x4 MU-M-MIMO, 4 flujos simultáneos. Wi-Fi 6 lo duplicó a 8x8 MU-M-MIMO, 8 flujos de datos en paralelo, tanto de subida como de bajada. E incluso tuvimos una pequeña parada intermedia, Wi-Fi 6E, que no era un estándar nuevo, sino una extensión. Lo que hizo fue abrir una nueva superautopista, la banda de 6 GHz, una banda virgen, sin el tráfico de microondas, teléfonos inalámbricos y otros dispositivos que congestionan la de 2.4 GHz, y con mucho más espacio que la de 5 GHz. Y con todo este contexto llegamos al presente. Enero de 2024. El estándar 802.11be, conocido comercialmente como Wi-Fi 7, es oficial. Y las cifras, damas y caballeros, son para quitar el hipo. La velocidad máxima teórica salta de los 9.6 gigabits por segundo de Wi-Fi 6 a unos asombrosos 46 gigabits por segundo. No es una mejora, es un cambio de paradigma. Es casi 5 veces más rápido. Estamos hablando de velocidades que hasta ahora estaban reservadas para las conexiones físicas más avanzadas, como el USB 4. La promesa de Wi-Fi 7 es simple y brutal: hacer obsoleto el cable Ethernet para la inmensa mayoría de aplicaciones. Ahora la pregunta del millón, la pregunta que como ingenieros debemos hacernos: ¿cómo es posible semejante proeza?
No es un solo truco de magia, es la combinación sinérgica de varias tecnologías fundamentales que vamos a desgranar. La primera mejora clave es, volviendo a nuestra analogía, el ancho de los carriles. Wi-Fi 7 duplica el ancho de canal máximo, pasando de los 160 MHz de Wi-Fi 6 a unos colosales 320 MHz. Esto es posible gracias a la nueva y espaciosa banda de 6 GHz que nos trajo Wi-Fi 6E. Tener un canal el doble de ancho significa, en términos sencillos, que podemos transmitir el doble de datos en el mismo lapso de tiempo. Es pasar de una autopista de 8 carriles a una de 16. El volumen de datos que puede fluir es simplemente masivo. La segunda gran innovación es un nuevo salto en la modulación. Si con Wi-Fi 6 estábamos orgullosos de nuestro 1024 QAM, Wi-Fi 7 nos trae el 4096 QAM. Esto significa que la cantidad de datos que podamos codificar en cada símbolo de la señal de radiofrecuencia vuelve a multiplicarse. Concretamente, pasamos de codificar 10 bits por símbolo, 2 elevado a la 10 es 1024, a codificar 12 bits por símbolo, 2 elevado a la 12 es 4096. Puede parecer un aumento pequeño, de solo 2 bits, pero ese simple cambio se traduce en un 20% más de velocidad de transmisión de datos. Es como si, además de duplicar el número de carriles de la autopista, hubiéramos hecho que cada coche pudiera llevar un 20% más de carga. El efecto combinado es espectacular. Y luego está MIMO, Multiple Input, Multiple Output. Si la modulación es cuánta carga lleva cada coche, MIMO es cuántos coches pueden entrar y salir del mismo punto de acceso al mismo tiempo y en paralelo. Es como tener múltiples túneles de entrada y salida en un peaje, todos funcionando a la vez. Wi-Fi 5 ya tenía un sistema 4x4 MU-M-MIMO, 4 flujos simultáneos. Wi-Fi 6 lo duplicó a 8x8, MU-M-MIMO, 8 flujos de datos en paralelo, tanto de subida como de bajada. E incluso tuvimos una pequeña parada intermedia, Wi-Fi 6E, que no era un estándar nuevo, sino una extensión. Lo que hizo fue abrir una nueva superautopista, la banda de 6 GHz, una banda virgen, sin el tráfico de microondas, teléfonos inalámbricos y otros dispositivos que congestionan la de 2.4 GHz, y con mucho más espacio que la de 5 GHz. Gracias, Carlos. Termino yo. Pero la verdadera joya de la corona, la tecnología que define a Wi-Fi 7 y lo diferencia de todo lo anterior, se llama MLO, o Multi-Link Operation, operación multienlace. Y esto, amigos, es pura magia de la radiofrecuencia. Hasta ahora, cuando un dispositivo se conectaba a una red Wi-Fi, elegía una banda, la de 2.4, la de 5 o la de 6 GHz, y se quedaba ahí. Si esa banda se congestionaba, la conexión sufría. MLO rompe esa regla para siempre. Con MLO, un dispositivo compatible con Wi-Fi 7 puede conectarse y utilizar las 3 bandas, 2.4, 5 y 6 GHz, de forma simultánea y para la misma transferencia de datos, a la vez. Imaginen que están descargando un archivo pesado. El router, de forma inteligente, puede dividir los paquetes de datos de ese archivo y enviarlos por las 3 autopistas al mismo tiempo. Unos paquetes van por la de 5 GHz, otros por la de 6 GHz y, si es necesario, incluso por la de 2.4 GHz. El dispositivo receptor los recoge de las 3 fuentes y los vuelve a ensamblar. ¿Qué conseguimos con esto? 2 cosas absolutamente cruciales. En primer lugar, un rendimiento agregado mucho mayor. Sumamos el ancho de banda de los diferentes enlaces para crear una superconexión. En segundo lugar, y quizás más importante, una latencia ultra baja y una robustez sin precedentes. Si una de las bandas, por ejemplo, la de 5 GHz, sufre una interferencia momentánea, el sistema no se detiene. El flujo de datos continúa ininterrumpidamente por las otras bandas disponibles. Para aplicaciones en tiempo real como el juego en la nube, la realidad virtual o las videoconferencias de altísima calidad, esto es un cambio radical. Se acabaron los microcortes, el lag, el jitter. La conexión se vuelve increíblemente estable y predecible. MLO es la tecnología que nos permite, de verdad, empezar a hablar de sustituir al cable. Y no es la única novedad en cuanto a eficiencia. Wi-Fi 7 introduce mejoras en la forma en que se gestionan los recursos del espectro. Por ejemplo, introduce el concepto de múltiples RU para una sola estación. En Wi-Fi 6, si un usuario necesitaba transmitir una pequeña cantidad de datos, se le asignaba una porción del canal, una Resource Unit, y el resto de esa porción quedaba sin usar. Con Wi-Fi 7 se pueden asignar varias RU, incluso de diferentes tamaños y en diferentes partes del canal, a un mismo dispositivo, optimizando al máximo cada pedacito del espectro disponible. Es una gestión de recursos a nivel microquirúrgico que reduce la sobrecarga y mejora la eficiencia general de la red. Ahora bien, todos estos avances técnicos suenan impresionantes en un papel o en una hoja de especificaciones de un System on Chip de MaxLinear, que ya nos habla de sus soluciones de un solo chip con antenas dedicadas para Zero Weight DFS.
Esto, por cierto, es otro detalle de ingeniería brillante. DFS o Dynamic Frequency Selection es el sistema que obliga a los routers a escuchar en ciertos canales de 5 GHz antes de transmitir, para asegurarse de que no interfieren con sistemas de radar, como los meteorológicos o los militares. Esto puede provocar pequeños cortes o retardos al cambiar de canal. Una solución como la de MaxLinear, con una antena dedicada solo a esta tarea, permite una monitorización constante sin interrumpir el flujo de datos de los clientes. Cero esperas, máximo rendimiento. Pero ¿para qué sirve todo esto en el mundo real? ¿Realmente necesitamos 46 gigabits por segundo en casa? La respuesta es que hoy probablemente no. Pero la ingeniería no consiste en solucionar los problemas de hoy, sino en construir la infraestructura para las soluciones de mañana. Pensemos en el contenido. La reproducción de vídeo en 4K es estándar y el 8K está llamando a la puerta. Un flujo de vídeo 8K sin comprimir consume una cantidad ingente de ancho de banda. Wi-Fi 7 permitirá no solo la reproducción de uno, sino de múltiples flujos de vídeo en 8K de forma simultánea y sin despeinarse. Pensemos en el entretenimiento interactivo. El juego en la nube, o cloud gaming, depende de forma crítica de dos factores: un ancho de banda masivo y una latencia mínima. Cada milisegundo cuenta. La combinación de los canales de 320 MHz con la magia de MLO en Wi-Fi 7 va a proporcionar una experiencia de juego inalámbrica indistinguible de la de una conexión por cable de fibra óptica. Y pensemos en las tecnologías emergentes. La realidad aumentada y la realidad virtual, el cacareado metaverso, no son viables a gran escala sin una conexión inalámbrica que sea, al mismo tiempo, de altísima capacidad y de latencia casi nula. Necesitamos enviar y recibir enormes cantidades de datos sensoriales y de vídeo en tiempo real para que la experiencia sea fluida e inmersiva. Wi-Fi 7 no es solo una mejora para estas tecnologías, es un habilitador fundamental. Es la base sobre la que se construirán esas nuevas experiencias. Por supuesto, para disfrutar de todo esto, necesitaremos que tanto el router como nuestros dispositivos, smartphones, computadores, televisores, gafas de VR, sean compatibles con el nuevo estándar. La buena noticia es que la industria ya está en marcha. Empresas como MediaTek, TP-Link o Amazon ya tienen dispositivos certificados. Y como siempre, Wi-Fi 7 será totalmente retrocompatible. Tu viejo móvil con Wi-Fi 5 podrá conectarse a un router Wi-Fi 7 sin problemas, aunque lógicamente no se beneficiará de todas estas mejoras espectaculares. Para exprimir todo el jugo de la naranja, ambos extremos de la comunicación deben hablar el mismo idioma, el idioma del 802.11be. En resumen, lo que hemos visto hoy va mucho más allá de una simple actualización de velocidad. Wi-Fi 7 es una rearquitectura fundamental de la comunicación inalámbrica. En primer lugar, hemos visto cómo se ha duplicado el ancho de banda de los canales a 320 MHz, creando superautopistas para nuestros datos. En segundo lugar, hemos comprendido cómo la modulación 4096 QAM nos permite empaquetar un 20% más de información en cada transmisión. En tercer lugar, hemos sido testigos de cómo se ha doblado de nuevo el número de flujos espaciales con MIMO 16x16, multiplicando la capacidad y la robustez. Y finalmente, y más importante, hemos desvelado el secreto de MLO, la operación multienlace que permite usar múltiples bandas de frecuencia a la vez para crear una conexión inalámbrica más rápida, estable y con menor latencia que nunca. Dominar estos conceptos de radiofrecuencia, entender qué es un canal, qué es la modulación, qué es MIMO y cómo MLO lo cambia todo, es esencial, porque la próxima generación de aplicaciones y servicios no se construirá sobre cables, se construirá sobre el espectro radioeléctrico, y el estándar que definirá esa nueva era de conectividad total ya está aquí. Es Wi-Fi 7.